buenos días y feliz sábado. Es un placer estar con ustedes una vez más para compartir el repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Esta semana estaremos repasando la lección número 4, que se titula Lo que buscas es lo que encuentras. La lección nos presenta la historia acerca de la dedicación de Jesús, pero la parte central de esta historia tiene que ver con dos personajes poco comunes de los cuales no se habla mucho: Simeón y Ana, dos personas que tenían ansias de ver la aparición del Mesías. El texto clave de la lección se encuentra en el libro de Lucas capítulo 2 con los versículos 25 y 26 y nos dice: En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que éste no moriría sin antes ver al Mesías, a quien el Señor enviaría. Aproximadamente 40 días después del nacimiento de Jesús, María y José debían llevar al Salvador del mundo al templo a ser dedicado como una señal de su devoción a Dios. Esta dedicación no era algo sencillo como lo que tenemos acostumbrado a ver en nuestros días, donde se lleva esta familia a la iglesia, se le da parte del servicio, se dedica al niño y luego ya todo está terminado. En este caso, lo que José y María tenían que hacer era un rito que era requerido para todas las familias judías de ese entonces, y esto contaba de 3 partes. Lo primero era el rito de la purificación, lo cual tenía que ver directamente con la madre. Lo segundo era la dedicación del bebé. Y lo tercero era la consagración del primer hijo al Señor. Si desean estudiar esta parte más a fondo, los pueden hacer yendo a los libros de Levítico capítulos 12 y 13 y en el libro de Números comenzando desde el capítulo 18. Cuando esta dedicación ya se estaba llevando a cabo, es donde comienza la parte central de esta lección, como les dije antes, y es donde aparecen Simeón y Ana para presenciar esta dedicación, a la cual, sin ser invitados o tener nada que ver con el evento, reconocieron que estaban siendo parte de algo extraordinario. El relato de Lucas nos cuenta que Simeón era un hombre justo y piadoso, el cual esperaba por la restauración de Israel. Este relato también nos da a entender que Simeón tenía espíritu profético. La Biblia dice que el Espíritu Santo estaba con él de manera cercana, ya que Dios le había revelado que éste no moriría hasta que viera venir al Mesías. Ana, por otro lado, era una profetisa, la cual ya era muy anciana y había dedicado toda su vida a servir en el templo. Al entrar Simeón en el templo, vio una familia que presentaba a su primogénito ante el sacerdote. Su aspecto indicaba pobreza, pero Simeón no se fijó en su aspecto físico, sino que comprendió esos detalles de los cuales el Espíritu Santo le había hecho saber antes, y tuvo una profunda impresión de que el niño que estaba siendo presentado al Señor era la consolación de Israel, a quien tanto había deseado ver. Se dice que la profetisa Ana se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se presentó en el lugar en ese mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Qué interesante esta parte. Muchos decían estar esperando este momento y, como mencionamos en lecciones anteriores, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este sacerdote, que se suponía que debía estar par con Dios y lleno del Espíritu, no tuvo ni la menor idea de a quién estaba dedicando. Sin embargo, 2 personas humildes, sin mucho reconocimiento, pero llenos del Espíritu Santo, fueron guiados al lugar correcto en el momento correcto. Es aquí donde el título de esta lección cobra vida. Simeón y Ana buscaban sin cesar al libertador de Israel, y eso fue exactamente lo que encontraron. En el momento donde Simeón se acerca a María y a José, toma al niño en sus brazos y empieza a alabar a Dios, es un momento profético.
Aquí Simeón dice a gran voz que la promesa que Dios le había dado se estaba cumpliendo y que ya su siervo podía descansar en paz porque había visto la salvación llegar a sus manos. A esta escena se le llama en el latín Nunc Dimittis, que se traduciría como el cántico de Simeón o ahora dejas. Simeón también profetizó en ese momento a María, cuando le dijo que su niño estaba destinado para que muchos en Israel caigan o se levanten, pero que esto también sería para ella como una espada que atravesaría su propia alma. Creo que todos sabemos de qué se estaba refiriendo Simeón en esta declaración. A pesar de ser el Mesías y el prometido de ser el Salvador del mundo, Jesús se hizo hombre y por lo tanto debía también obedecer las leyes que todos los demás judíos cumplían. Al fin y al cabo, Jesús vino para dar ejemplo, no para abolir las leyes, como dice en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. José y María eran pobres, y cuando vinieron al templo con el niño, el sacerdote no vio sino a un hombre y a una mujer vestidos como galileos y con ropas humildes, dejando pasar ante sus ojos la oportunidad de toda una vida. Por otro lado, Simeón y Ana, dos siervos humildes, pero llenos del Espíritu Santo, pudieron ver más allá de las apariencias y lograron ser parte de la historia, que luego contaría cómo estos dos recibieron al que sería el Salvador del mundo antes de éste poner en marcha su cometido. Seamos más como Simeón y Ana y pongamos nuestra mirada en el blanco que es Cristo Jesús, buscándolo en todo tiempo hasta que lo encontremos. Gracias una vez más por compartir esta lección de Escuela Sabática de Jóvenes con nosotros. Que en este día Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.